trastornos del sueño infantiles son más comunes de lo que creemos. 1 de cada 4 niños lo padece. ¿Qué es esto de trastornos del sueño? Bueno, pues aquella situación que altera el descanso, el dormir de un niño, que va desde la dificultad para conciliar el sueño, el roncar, el dejar de respirar, hablar dormido, orinarse dormidos. Como le sucedió a Aaron cuando era pequeño. El niño durante las noches empezaba a presentar una tos muy diferente a una tos de gripa o algo así. No podía respirar y por más que se esforzaba, no respondía. Después de llevarse varios sustos, su familia decidió llevarlo al médico. Les hacemos un estudio de sueño, viene a dormir el niño para saber qué tan fuerte es el problema, si solo ronca o si tiene pausas respiratorias. Registramos todas las variables del organismo a nivel cerebral, respiratorio, muscular, cardíaco, que nos ayudan a identificar con precisión si hay un trastorno y en qué medida está presente. Aaron fue diagnosticado con apnea obstructiva del sueño. El aire no pasa por algunos segundos y a eso se le llama apnea, que es lo que realmente nos debe preocupar de un niño roncador. Si deja de respirar, bajan los niveles de oxígeno y al ocurrir esto, tiene que moverse para volver a respirar y estos movimientos hacen que se rompa la continuidad del sueño. Por eso no descansan, están cansados al día siguiente. Afortunadamente, todos los trastornos del sueño tienen solución. Ha crecido, el humor ya le mejoró mucho, ha bajado de peso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en estas charlas en línea. Soy Juan Carlos Barajas. El tema de hoy ya lo vio, importantísimo, todos queramos o no caemos ahí, es el sueño, la importancia del sueño y la genética del sueño, del descanso y poder llevar una salud mucho mejor. Para hablar de esto me acompaña también, ya lo vio, un especialista, el doctor Reyes Aro Valencia. Él es director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, un saludo a todos. Muchísimas gracias, doctor. Empezaremos quisiera comenzar por preguntarle, el dormir no es algo que aprendemos. O sea, dormimos porque nos tenemos que dormir, por descanso, por recuperación. ¿Sabemos dormir? Bueno, en efecto, dormir es algo que está determinado genéticamente. Claro. Nadie nos lo enseña, es como la alimentación. O sea, nadie va y se planta, oiga, duérmase. Así es, entonces lo entendemos como una función necesaria del organismo que debe cubrirse en tiempo y en condiciones adecuadas. Y esto es una respuesta que está establecida genéticamente. Se debe de cumplir de acuerdo a las condiciones, a las necesidades que tenemos. ¿Qué tan frecuente es que esto no suceda, que no se cumpla? Bueno, es muy frecuente dormir mal por diferentes circunstancias. Esta expresión genética se ocurre cada noche de una manera típica, dependiendo de la edad, la condición de cada persona. Cuando llegamos al mundo, dormimos alrededor de 18 horas. Muy, muy pequeño, los bebés que se la pasan dormidos todo el tiempo. Prácticamente todo el tiempo. Esa necesidad va disminuyendo conforme el tiempo avanza. Entonces hay patrones genéticos que de acuerdo a la edad se expresan en relación a cómo hemos de dormir. Claro. Y esta genética puede verse afectada por diversos factores. Por la propia genética que nos lleva a algún trastorno de sueño o por los factores ambientales. Por ejemplo, el adulto en edad productiva debe dormir al menos 7 horas. Que si las exigencias entre los 20 y tantos. A partir de los 20 a los 50 años, ¿no? A partir de ese momento comienza a haber variaciones, pero si esta necesidad se ve modificada por las exigencias de levantarnos temprano, de trasladarnos grandes distancias, ¿no? Acostarnos tarde, levantarnos por diferentes motivos durante la noche, reduce esa expresión, esa necesidad genética que tenemos de dormir, y eso tiene consecuencias durante el día. Cansancio, claro. Irritabilidad, accidentes de tránsito, de trabajo, disminución en la productividad. La gente actúa de una manera distinta a como lo haría si durmiera bien. Eso deja claramente que ejemplificado que debemos dormir en tiempo y en condiciones adecuadas. Estamos hablando de la genética del sueño y le voy a recordar brevemente que estamos en vivo. Nos puede sintonizar vía www.unratito.com. Un ratito más. Un ratito más, perdóneme, unratitomás.com.mx. El contacto en el Twitter, que lo va a aparecer en su pantalla en este momento,
es @un ratito más en Twitter y a través del Facebook. Es facebook.com/un ratito más. Eso también está apareciendo ya en su pantalla para que pueda acceder. Si tiene redes sociales, el Twitter y el Facebook, ingrese un ratito más y bueno, pues estará en línea con nosotros. Le pido por favor que nos mande sus preguntas, sus comentarios. Aquí el doctor Aro está para orientarnos a todos nosotros. Doctor, le pregunto entonces, ¿es normal que con la edad vayamos disminuyendo las horas de sueño? Sí. Ahora, cuando ya somos adultos, más allá de la edad productiva, ¿es normal dormir menos de estas 8 horas ideales o no? ¿O es más bien un hábito? No, es una creencia que tenemos, que el adulto mayor duerme menos tiempo que el adulto joven. Y aquí nuevamente la genética se sigue expresando, ¿no? Claro. Cambia poco la necesidad de tiempo que requerimos. Y nuevamente el ambiente, aquí queda claro cómo juega un papel determinante en modificar la expresión genética de algo. Normalmente cuando ya no tenemos horarios rígidos para levantarnos, entonces nos podemos levantar un poco más tarde, nos podemos acostar un poco más tarde. Claro. Pero lo que sucede con frecuencia es que el adulto mayor se acuesta muy temprano, porque despierta temprano y ya cubrió su necesidad de sueño. Solo la expresa de una manera diferente. Duermen siestas breves durante el día, que es otra expresión genética de ese momento de la vida, porque lo podemos hacer. Si ahora el adulto joven en edad productiva, si quiere hacer siesta, prácticamente es imposible. Por supuesto. Pero la siesta al mismo tiempo nos puede indicar la expresión genética de un patrón de sueño alterado. Es decir, alguien que duerma mucho tiempo está indicando que hay una alteración de sueño conocida como hipersomnia. De modo que si dormimos el tiempo necesario en la noche y además tenemos sueño en el día, ese es un indicador preciso de que hay una alteración de sueño. Entonces, puede ser en la expresión genética en torno al tiempo que dormimos, pero también puede ser un indicador de que ya se estableció un trastorno de sueño, en donde esta interacción entre el ambiente y la genética nos explican la presencia de muchos de los trastornos del dormir. Entonces, el reloj biológico determinante en el tiempo de dormir. Este reloj biológico, todas las personas, ¿tenemos el mismo reloj biológico? Bueno, tenemos el mismo en cuanto a estructura de nuestro cerebro. Hay una parte de nuestro cerebro conocida como núcleo supraquiasmático, que tiene que ver mucho con esta expresión genética. Está ubicada arriba de donde se cruzan nuestros nervios ópticos, y esta estructura se llama quiasma óptico, y es por ello que esto se llama núcleo supraquiasmático. Todos tenemos un reloj biológico que determina la forma que vamos a dormir, determina también la alteración en su funcionamiento, si va a haber algún trastorno de sueño, pero está conectado con otras estructuras del cerebro, y una de ellas es la vía visual. Entonces nuestro sueño está guiado por indicadores ambientales que permiten que la genética se exprese o que se vea alterada de alguna manera. Y este reloj biológico va a tener diferentes expresiones y necesidades a lo largo de la vida. Pero entonces todos tenemos ese reloj biológico con diferentes expresiones en cada persona. Hablamos de promedios, dependiendo de la edad, promedios de cuánto tenemos que dormir, en concordancia con la función adecuada de este reloj biológico. Doctor, dígame una cosa, dormir poco o dormir mal es tan malo como dormir mucho, es decir, ninguna de las dos expresiones es normal. Sí. Se deben de atender las dos. Sí, en el primer caso el insomnio puede tener un componente genético o puede ser solo cuestión ambiental. El insomnio es la dificultad para dormir en cualquiera de sus manifestaciones, lo que hace que la gente duerma menos del tiempo que requiere, y eso tiene repercusiones importantes sobre la salud. Claro. Tenemos que dormir bien para que el organismo funcione correctamente y para que no enfermemos fácilmente de cualquier situación. Puede haber insomnio sin expresión genética. El modificar los horarios, las exigencias del trabajo, las presiones, el estrés. Uno se lo autoimpone, digámoslo así. El estilo de vida. Y tenemos que diferenciarlo muy bien porque el tratamiento es diferente. Doctor, y en el otro extremo, como lo menciona, la hipersomnia consiste en dormir mucho. Es decir, dormimos bien en la noche, pero al día siguiente seguimos con sueño. Y es aquí donde los factores genéticos son más importantes. Esto sí se hereda. El ejemplo típico es el ronquido, que es el trastorno de sueño que más provoca somnolencia excesiva diurna. Hay otro que tiene también un componente genético muy importante, y tenemos evidencia en México porque realizamos ya estudios en la clínica de sueño, que hay un factor genético importante en población mexicana que nos hace proclives ante ciertas circunstancias a presentar narcolepsia, que es un trastorno
en donde la gente se duerme con facilidad durante el día sin que sean roncadores. Recordemos que roncar es la principal causa de sueño excesivo, pero hay personas que no roncan y que tienen este trastorno conocido como narcolepsia. A ver, recapitulando en este momento, doctor, si las personas, bueno, roncar no es normal. No O lo sea, es. estamos muy habituados a que pues nuestros familiares, en fin, roncan. Eso en ningún momento es normal. Eso te indica que hay un problema de sueño. Sí. Y caso típico de cómo la genética se ve alterada. Roncamos porque heredamos un problema anatómico de nuestros padres. Es decir, hay un crecimiento anormal en las estructuras que conforman la garganta, y estos son músculos como el resto de los músculos de nuestro cuerpo que se relajan mientras dormimos. Entonces nos vamos relajando paulatinamente hasta llegar a la relajación total. Eso hace que estas estructuras que están crecidas y determinadas genéticamente se relajen, como todos los músculos de nuestro cuerpo, y cuando respiramos totalmente relajadas, estas estructuras producen la vibración que es el ronquido. Comienza siendo leve, va evolucionando de tal suerte que se vuelve intenso, luego en cualquier condición, en cualquier posición, en cualquier situación, y luego aunque le muevan a la persona, deja de roncar un momento, sigue roncando, es cuando este problema ya avanzó y provoca otra alteración de sueño conocida como apnea de sueño, que es el caso con el que abrimos este ejemplo. Nos deja claro la realidad que desde niños se puede padecer este problema, y el ronquido es precisamente un indicador de que la genética del sueño, la respiración durante el dormir, se está viendo afectada por un problema anatómico. ¿Qué otros factores genéticos afectan nuestro sueño? Para mal dormir de alguna de las dos maneras, dormir mucho o dormir poco. Bueno, la expresión del sueño, es decir, puede haber alguien en la familia que duerma 7 horas, con eso funciona bien, puede haber quien tenga 9, y recordemos que hablamos de promedios. Entonces la necesidad y la expresión del sueño, los movimientos constantes durante el dormir, la postura preferida para dormir, las condiciones en las que uno suele dormir, es lo que está determinado genéticamente. El estilo de dormir, como el de hablar, tiene un componente genético importantísimo que puede verse moldeado de alguna manera por cuestiones ambientales, pero el sueño en todas sus manifestaciones es una expresión genética. ¿Nosotros podemos programar nuestro reloj biológico? ¿Es posible hacer esto? Bueno, nuestro reloj biológico tiene la capacidad también innata, genética, de adaptarse a diferentes horarios. De otra forma no podríamos realizar viajes a otros continentes. Tenemos la capacidad de adaptarnos, y sí se puede modificar. Las personas que tienen que trabajar por la noche están modificando la expresión genética del sueño, que debe expresarse preferentemente durante la noche, y debemos estar activos durante el día. Pero personas que realizan su actividad laboral o profesional, o también de diversión durante la noche, se modifica la expresión del sueño de tal manera que este reloj biológico invierte su funcionamiento, que no necesariamente es lo mejor ni lo más sano. Todas las personas que tienen que realizar sus actividades en la noche y descansar en el día van a desarrollar en algún momento de la vida. Hay quienes lo desarrollan inmediatamente por cuestiones genéticas, otros que lo van desarrollando al cabo del tiempo, algún otro problema de salud o un trastorno de sueño. Pierden la capacidad de dormir en el momento que tienen oportunidad de hacerlo, y luego en el desempeño de sus actividades se están quedando dormidos porque se invierte todo el metabolismo, toda la producción de hormonas, de sustancias químicas que ayudan que se comuniquen las células de nuestro cerebro, todo el funcionamiento del organismo se modifica porque se está invirtiendo, se está alterando el funcionamiento natural determinado genéticamente, que es otro claro ejemplo cómo el medio ambiente puede modificar la expresión genética. Entonces sí tenemos la capacidad de adaptarnos a nuevos horarios, pero cuando se invierte totalmente y cuando esto se vuelve crónico, es cuando nos lleva a algún problema de salud o algún trastorno de sueño. Doctor, nos llegan preguntas. Le recuerdo que estamos en vivo a través de unratitomas.com.mx, y a través del Twitter nos están llegando algunas preguntas. El Twitter, le recuerdo, @unratitomas. Nos preguntan, si se modificó este reloj genético, este reloj biológico, ¿se puede volver a poner en orden? Sí. ¿Es posible? ¿Y qué tan complicado es? Bueno, esto se conoce como trastornos del ritmo circadiano. El ritmo circadiano indica la temporalidad con que se presentan diferentes respuestas de nuestro cuerpo. Y uno de ellos es el sueño y el despertar. Entonces, cuando se altera esto, se modifica la expresión de todo el cuerpo. En las clínicas de sueño identificamos la causa de las alteraciones del dormir
Y este ejemplo de los jóvenes que en la actualidad por el desarrollo tecnológico pasan mucho tiempo expuestos a la telefonía, al internet, a la programación nocturna, se acuestan cada vez más tarde y se va desfasando su horario para dormir. Lo que hacemos cuando ya no pueden funcionar en el día, cuando los papás o los propios jóvenes se dan cuenta, es retrasárselos de una manera similar a como se fue desfasando. Es decir, poco. En un rango de 8 horas, los jóvenes que hay muchos que se duermen a las 6 de la mañana y que a esta hora van despertando, los tenemos que llevar poco a poco, pero además damos un tratamiento con los medicamentos necesarios que ayuden a resincronizar más rápidamente estos ciclos. Entonces, sí hay manera de volver a resetear este reloj biológico para que se exprese en los tiempos y en las condiciones adecuadas, porque la gente que padece este tipo de trastornos comienza a sentirse mal en el día. El sueño con luz de día no tiene la misma calidad ni la misma profundidad que el nocturno. Genéticamente, nuestro sueño se expresa durante 4 etapas, desde que nos quedamos dormidos hasta que nos soñamos, estamos totalmente relajados en la última etapa y cada 90 minutos llegamos a esta etapa. Esto significa que cada noche soñamos varias veces. O sea, no dormimos de corrido, por decirlo así. No, y la ensoñación es un indicador de una buena calidad de sueño. Quienes tienen este desfasamiento en su ritmo circadiano empiezan a perder la capacidad de soñar, de sentirse descansados al despertar. El que no sueña no descansa, ¿podría ser esto? Así es. Contrario a lo que se cree. Claro. Mucha gente piensa que si sueña no está descansando porque el cerebro está muy activo. Y uno dice, hoy no soñé nada, me quedé y dormí muy bien. Es al revés. Al revés. Soñar es un indicador muy preciso de que estamos llegando a la última etapa. Y soñamos al menos, si cada hora y media estamos soñando, al menos cada noche debemos soñar 4 veces y recordar al menos uno de estos sueños. Interesantísimo. Doctor, le pido que me acompañe a ver un reportaje que preparamos a propósito de la falta de sueño. Le recuerdo que seguimos en vivo a través de unratitomas.com.mx y seguimos hablando de la genética del sueño. Falta de este no significa solo que las personas estén más cansadas o somnolientas durante el día, sino que hay consecuencias más graves que pueden deteriorar la calidad de vida. Los trastornos más comunes son la somnolencia y el insomnio, los que amenazan la salud y disminuyen la calidad de vida de las personas. Y las implicaciones de esto a corto plazo pues son faltas de atención, problemas de memoria, problemas de concentración, y a largo plazo incluso es un factor de riesgo para padecer enfermedades crónicas como diabetes o cáncer. De acuerdo a recientes investigaciones, se estima que el 45% de la población en nuestro país presente problemas de sueño. Factores son muchos, por mencionar solo algunos: la vida acelerada, el estrés y estar expuestos a sustancias incompatibles con el sueño, como la cafeína, el alcohol, la nicotina y las drogas. Pero ¿cuáles serían los focos de alerta? Porque estos padecimientos, aunque son comunes, no son normales. Bueno, siempre que haya algún problema de sueño, ya sea dilación en la hora de inicio, despertares constantes o un despertar muy temprano y se empiece a afectar la productividad y empiece a haber síntomas de ansiedad, depresión, es el momento de buscar una forma de tratamiento. La primera línea pues tiene que ser con el médico general. El dormir bien constituye un aspecto muy importante del diario vivir. El sueño cumple una función reparadora y necesaria para el óptimo desempeño de nuestras actividades. Mónica Ramírez, Azteca. Ya estamos de regreso, estamos hablando de la importancia de la genética en el descanso y del sueño, y hablamos con el doctor Reyes Haro Valencia, director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, veíamos en el reportaje, hay muchos factores que nos quitan el sueño o nos dificultan el sueño. La alimentación, la bebida, hábitos personales. Sí. Y luego no nos damos cuenta. O sea, caemos en eso, siempre andamos con que no puede dormir, pero no caemos en la cuenta que lo estamos provocando. Sí. Sí, normalmente los trastornos de sueño no crean, cuando comienzan a establecerse en una persona, un malestar que les haga buscar apoyo médico. O sea, uno los puede tener y ni cuenta se da. Normalmente, pues se habitúan, tenemos la mala costumbre de creer que si se duerme mal no pasa nada, que si se duerme en exceso, pues solo es muy dormilón, y si en un niño que duerme mucho causa ternura.
Un adulto que duerme mucho ya tiene problemas, pues porque la interacción social se ve afectada, Claro. la consecución de sus logros, de sus objetivos diarios, se ven impedidos por esta situación. Entonces, sí hay situaciones propias de cada persona que hacen que se modifique esta genética, esta expresión natural del sueño. Y es cuando hablamos de un trastorno de sueño, sobre todo cuando ya se vuelve crónico y cuando afecta el desempeño de las actividades diurnas. Ok, el problema vendría, bueno, por supuesto, no dormir bien nunca va a ser bueno. Esto lleva a otras consecuencias, afectar nuestra vida cotidiana, actividades laborales, en fin. Sí. Doctor, nos preguntan a través del Twitter, le recuerdo, @ un ratito más, a través del Twitter, @ un ratito más. Nos preguntan a través del Twitter, respecto al tiempo de dormir, nos dicen, ¿es bueno dormir más de 8 horas? Entre el rango de 7 u 8 horas es el promedio. Y recordemos que cuando hablamos un promedio habrá personas que requieran 9 o hasta 10 horas de sueño, o bien quienes puedan funcionar con 6. Lo importante, ¿cómo sabemos si nuestra genética de sueño se está expresando adecuadamente? Eso le iba a preguntar, ¿cómo sé si dormí mucho o poco? Si durante el día hay sensación de malestar físico, dolor de nuca, de cuello, de espalda. La falta de sueño, perdóneme que le interrumpa, Sí. ¿se puede manifestar con afección física Claro, estos dolores claro. que dice? Es que si entendemos que la expresión del sueño tiene que ver con la restauración física y mental, entonces dormir mal va a tener Interrumpe esa... implicaciones en este estado general. El dolor, porque no hay una relajación adecuada durante la noche, es muy común en personas que duermen mal, ¿no? Ok. Entonces, el dolor es un indicador de que no estamos durmiendo el tiempo adecuado. La irritabilidad, el mal humor, el frustrarnos fácilmente ante una situación de no tanta exigencia, la necesidad de consumir sustancias estimulantes en exceso, como la cafeína. La cafeína no es mala siempre y cuando no se consume en exceso ni se Claro. consume en la noche. Pero si de pronto tenemos necesidad de consumir más estas sustancias, es un indicador de que nos estamos quedando dormidos en el día y lo utilizamos para contrarrestar esa somnolencia. Claro. Así es que ese es otro de los indicadores que nos puede decir si estamos durmiendo el tiempo adecuado. La necesidad de hacer siesta, quedarse dormidos, Claro. cuando no debemos hacerlo, ¿no? Como si ahora que debemos estar muy alertas, nosotros dos, alguno de nosotros comenzar a bostezar, a cabecear, ese es un indicador de que no estamos durmiendo el tiempo adecuado. Y lo hemos visto en algunas actividades cotidianas que incluso pueden ser graves. Hemos visto muchas veces casos de operarios de transporte público que Sí. se quedan dormidos Sí. y bueno, pues pasa lo que pasa. Así es. En juntas de trabajo, operando maquinaria delicada, o sea, es mucho más grave que solamente no dormir. Claro, el dormir mal es causa frecuente de accidentes de tránsito. Más de la mitad de los accidentes de tránsito tienen que ver con trastornos de sueño. Entonces, la disminución en el estado de alerta en cualquiera de sus manifestaciones, bostezos, cansancios, somnolencia, tener que tomar algo de más o cometer errores frecuentemente, también la disminución en la capacidad cognitiva, problemas de atención, memoria, son otros de los indicadores de que no estamos durmiendo el tiempo que nuestro organismo requiere, y es lo que nos debe alertar a recibir apoyo cuando Claro. el trastorno ya sea crónico. Doctor, nos preguntan ahora a través del Facebook, que es, le recuerdo, es facebook.com/un ratito más. Nos preguntan si duermo menos de 8 horas o de las que son recomendables para cada persona, ¿se puede morir más joven? ¿Afecta la longevidad? Esta es una muy buena pregunta, como todas las que hemos estado recibiendo, pero en relación al tema que ahora tratamos, cómo la genética puede, la expresión inadecuada de una respuesta fisiológica como es el dormir el tiempo que requerimos, puede modificar otra función. La expectativa de vida tiene mucho que ver con el bien dormir. Ahora rebasamos los 70 años de edad como Claro, promedio de como expectativa de sí. vida, Sí, sí. pero alguien que duerma menos o que duerma mal va a disminuir esa expectativa de vida. Ahora sabemos que personas que duermen mal o menos de lo que requieren van a desarrollar antes de lo establecido genéticamente problemas como síndrome metabólico, colesterol alto, triglicéridos altos, presión alta, niveles de glucosa o de azúcar elevados. Todo esto va a surgir antes de lo que está determinado genéticamente, de lo que cada uno tengamos como carga genética si dormimos mal. Entonces, es correcta la respuesta a esta pregunta que nos hace nuestro auditorio, Claro. de que sí la expectativa de vida disminuye. Esto
Cuando se duerme menos, cuando nos privamos de sueño, si nuestro cuerpo requiere 7 y nos acostumbramos a dormir 4 o 5 horas, estamos perdiendo tiempo importante de nuestra vida expresada a futuro. Claro. Pero también cuando hay un trastorno como los que hemos mencionado, somnolencia diurna, ronquido, dejar de respirar, apnea de sueño, narcolepsia, sueño excesivo durante el día, estas son manifestaciones de la alteración de la expresión genética adecuada del sueño. Entonces, la genética modificada lleva a alteraciones del sueño y estos a su vez a esta disminución en la expectativa de vida. Tomando en cuenta también que hay un riesgo importante de padecer algo por expresión de o por ocurrencia de un accidente que altere también la expresión física, que nos genere alguna discapacidad, algún problema de salud derivado de un trastorno de sueño. Le pregunto, doctor, ¿hay alguna afección física que determine problemas en el dormir, en la genética del sueño? Es decir, pues algún padecimiento, no sé, asumo que la obesidad debe de ser un factor importante, no sé, algo. Sí, claro. Nos hemos referido a cómo puede haber trastornos de sueño que modifiquen esta expresión genética y los entendemos como trastornos primarios de sueño, es decir, solo se ve afectada esta expresión genética y dormimos mal, dormimos más o menos, pero no está ligado a nada. Estos se llaman trastornos primarios de sueño. Pero ¿son comunes esos? Sí, la tercera parte de la población padece alguno de estos trastornos de sueño. Okay. Y luego vienen los problemas de salud crónicos que determinan alteraciones del sueño, que modifican esta expresión genética. Todas las condiciones dolorosas, si hay alguna forma de dolor crónico, van a provocar una alteración del sueño. Si hay alteración en el estado de ánimo, ansiedad, depresión, también impactarán la calidad del sueño. Un problema muy común en nuestro país, como es el sobrepeso y la obesidad, llevan al problema más frecuente de sueño, que es el ronquido y las pausas respiratorias que les acompañan, llamada apnea obstructiva de sueño. En este caso, es el trastorno de sueño secundario a alguna alteración a un problema físico. Pero también debemos tomar en cuenta que en el manejo del dolor, en el manejo de algún problema respiratorio, de algún problema de ansiedad, depresión, un problema neurológico, los medicamentos utilizados para controlar estas alteraciones también van a modificar la expresión de estas 4 etapas de sueño. En este caso, sigue siendo una expresión de un problema secundario, el insomnio se considera así, o la hipersomnia, asociada a otro problema de salud. Ok. Doctor, nos preguntan también a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, estamos hablando mucho de la importancia de dormir. Nos dicen, las horas que no duermo, ¿se pueden recuperar? No, es una creencia que también se tiene comúnmente. El tiempo que desperdicies, o sea, si yo no duermo toda la semana y me quedo dormidito el sábado, ya no recupere, ya no me recupere, pues. Aquí podemos utilizar una analogía. Si comemos mal toda la semana o no comemos más que con lo mínimo indispensable y queremos recuperar todo eso, nutriendo a nuestro organismo con una comida excesiva en fin de semana, no se va a cubrir la función que diariamente debe cumplir. No va a funcionar. Lo mismo pasa con el sueño. Si nos desvelamos por la razón que sea, si dormimos mal, menos del tiempo, por trabajo, estudio, diversión, y creemos que el fin de semana nos vamos a recuperar, no pasa nunca eso. Lo que pasa en fin de semana bajo estas circunstancias es que se va a expresar adecuadamente la genética del sueño, que esta es una muy buena forma también de saber cuánto debemos dormir. Dejar el fin de semana, correr libremente, sin despertador, sin indicadores, sin que nadie nos despierte, sin tener nada que hacer temprano. Entonces, ver qué tanto tiempo somos capaces de quedarnos dormidos, y esa es una expresión adecuada, que es donde generalmente estamos alrededor de las 8 horas. Y si dormimos más de ese tiempo, tratamos de forzar a nuestro organismo, nos vamos a sentir tan mal como dormir menos de lo que se requiere. Nuevamente el ejemplo del alimento, ¿no? Si comemos menos de lo que requerimos, nos sentimos insatisfechos, cansados. Y si comemos mucho, entonces nos sentimos cansados y viene una sensación también incómoda. Lo mismo pasa con la necesidad de sueño. Muy bien. También nos están llegando algunas preguntas al videochat de unratitomas.com.mx, donde le recuerdo, estamos en vivo hablando sobre la genética del descanso y del sueño. Doctor, nos preguntan a través también de nuestro videochat, ¿el medio ambiente influye, afecta o propicia el sueño? ¿Es determinante el medio ambiente? Sí. Si dormimos en condiciones ambientales de tranquilidad,
pues favorecerá el sueño. Por ejemplo, en las grandes ciudades las obras públicas se realizan en la noche. Si alguien vive cerca de una obra pública, el ruido constante en la noche, la iluminación, afectará la expresión del sueño. Dígamelo a mí, que me chuté el segundo piso, completito. Sí, los que vivimos cerca de una obra pública, eso pasa, y durante la realización de la obra vamos a dormir muy mal. Pero también el ambiente interno, el sitio en donde dormimos, las condiciones en las que solemos dormir. Si dormimos en una cama incómoda, si cenamos mucho o si nos acostamos sin cenar, son condiciones medioambientales el entorno donde solemos dormir que van a afectar la expresión del sueño. La higiene de sueño, que es una técnica conductual que consiste en la modificación de malos hábitos de sueño, consiste precisamente en revisar qué estás haciendo mal, qué de tu entorno, de tu ambiente está modificando la expresión del sueño. Entonces, muchas veces, simplemente acondicionar tu recámara, cambiar tu colchón si tienes años con él o si es una superficie que te genere incomodidad o molestia, es muy importante. A que hagas de tu recámara un lugar cómodo, adecuado, y que te vayas preparando a lo largo del día para dormir bien. Son situaciones que normalmente manejamos para lograr mejorar la expresión del sueño de una persona. Entonces, retomando la pregunta, si el ambiente juega un papel determinante en esta expresión genética o adecuada del dormir. Doctor, me gustaría retomar un poco el tema de la higiene del buen dormir. ¿Sí? Le pido que me acompañe a ver otro reportaje que preparamos justamente a propósito de este tema que estamos tratando. Le recuerdo, estamos en vivo a través de www.unratitomas.com.mx. Síganos en redes sociales, @unratitomas en Twitter, y en el Facebook es facebook.com/unratitomas. Vamos a un reportaje y seguimos hablando de la genética del descanso y del sueño. El convertirse en madre es un privilegio que tienen algunas mujeres, pero el proceso va acompañado de modificaciones, incluso en el sueño de las futuras madres. Si el insomnio es mucho más frecuente de lo que se cree, afecta como a 8 de cada 10 embarazadas, y en alguna forma hay muchos tipos de insomnio, es decir, puede deberse a la incapacidad de unas personas de conciliar el sueño cuando se acuestan, otras al despertarse muy frecuentemente durante la noche y tener trabajo para volver a conciliar el sueño. Para evitar estas modificaciones existen opciones naturales. Los ejercicios de relajación que se enseñan en los cursos psicoprofilácticos son muy útiles para conciliar el sueño. Un baño de agua caliente, una bebida caliente de tipo un té de manzanilla o hierbabuena, son verdaderamente útiles al provocar cierta relajación interna de los vasos, nada más por el efecto de la bebida caliente. Los cambios en la mujer no terminan con el alumbramiento, pues el cuerpo sigue adaptándose a esta nueva etapa. Gerardo Sedano, Azteca Noticias. Ya estamos de regreso, doctor. Están llegando bastantes preguntas a través de el seguimiento que se hace a través del sitio de internet unratitomas.com.mx. Laura nos pregunta, ¿es el insomnio hereditario? Hay las dos formas, unas que están determinadas por el ambiente, hablábamos del ruido, el entorno en el que duermes, la incomodidad en la que puedes dormir, eso no se determina genéticamente. Claro. Pero otras formas de insomnio asociadas, por ejemplo, a movimientos anormales. Hay un trastorno que se llama movimientos periódicos de extremidades, un síndrome, y otro que se llama síndrome de piernas inquietas. Estos sí están determinados genéticamente, a diferencia del tipo más común de insomnio, que conocemos como insomnio primario y lo presentan la mayoría de las personas que se quejan de insomnio. Es por eso tan importante saber discernir ante la expresión de un trastorno de sueño si es la genética o si es el medio ambiente en que lo está determinando, y en muchos casos la combinación de ambos. Si el diagnóstico y el tratamiento lo enfocamos solo a alguno de los factores, podemos errar en el tratamiento. Claro. Y en las clínicas de sueño tomamos en cuenta los dos factores, las distintas expresiones de los trastornos de sueño, y con ello tenemos el control absoluto de cualquier alteración del sueño. Fíjese que el asunto del dormir mal, de no descansar adecuadamente, ya decía el doctor, 1 de cada 3 personas tiene algún problema en el sueño. Sí. En la clínica de la UNAM, me contaba el doctor fuera de cámara, se reciben 7,000 personas al año. Sí. Hay de todo, niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, de todo. Sí, así es. Y hay lista de espera. Así es, y también como hay lista de espera y tantas expresiones de trastornos de sueño a lo largo de la edad, también hay todos los especialistas que se requieren, pediatras,
psiquiatras, geriatras, neurólogos, neurofisiólogos, psicólogos, todo lo que se requiere para manejar los trastornos del sueño, porque como lo hemos dejado claro, la gama es enorme, desde alguien que tiene dificultad para dormir, un bebé que tiene riesgo de morir dormido, es otro trastorno que está determinado genéticamente, se conoce como muerte súbita o muerte de cuna, y tiene un sustrato de una falla respiratoria, que obviamente esto es con una expresión genética. Así es que sí hay trastornos de sueño a lo largo de la vida, unos están determinados genéticamente y otros pueden tan solo estar determinados por el medio ambiente. Dice una persona que no nos deja su nombre: yo sufro de insomnio, ¿puedo tomar algo que no sea medicamento? Y en el mismo sentido, otra persona, César, dice, ¿puedo tomar un té antes de dormir? ¿Es recomendable? Bueno, tanto a César como a la persona que nos habla también del problema de insomnio, no debemos temerles a los medicamentos, a lo que hay que estar muy atentos es a la indicación adecuada. El problema es que el insomnio no se considera un problema de salud o una enfermedad. Hay gran ignorancia en torno a las consecuencias, a las implicaciones de esto. Y ya que se vuelve crónico, la gente ya intentó los remedios caseros, los tés, el medicamento que alguien de la familia tomó o algún vecino. Y esto es lo que no se debe hacer. No necesariamente lo que te indicaron me va a funcionar a mí o viceversa. Lo importante es estar muy atentos a la expresión de cada trastorno. En ocasiones requerimos de un medicamento y otras no. Pero en la actualidad el medicamento adecuado y el manejo conductual, la higiene de sueño, es la indicación para corregir el insomnio. Solo debemos recordar que el insomnio tiene 20 causas distintas y lo importante es saber determinar cuál de ellas está alterando el sueño y conocer la manera de controlarlo. Todas tienen solución. Doctor, decía usted algo muy importante: no hay que tenerle miedo al medicamento, pero es importantísimo no automedicarnos, evidentemente. Así es, a eso sí hay que temerle. A eso sí hay que temerle, digo, no solo en el asunto del sueño, en todo, en el sueño en particular también. Le pregunto, bueno, más bien nos pregunta Sandra a través del video chat: ¿se puede volver a modificar el reloj biológico después del embarazo? Asumo que tuvo problemas ella de insomnio durante su periodo de embarazo. Sí, otro ejemplo de trastornos del sueño secundarios, algún proceso fisiológico, como es el inicio de la vida sexual, ¿no? La menarca, la primera menstruación, la menopausia y el embarazo son momentos donde algunas mujeres, no todas, es otro de los grandes mitos, que siempre la van a pasar mal en términos del sueño. Algunas mujeres tienen problemas en estos momentos de su vida. En el caso del embarazo, que es la pregunta que nos hacen, los ritmos se modifican de acuerdo a la expresión de vigilia y sueño que tiene el bebé. Estando en el vientre materno ya expresa sus propios ritmos de sueño, duerme la mayor parte del tiempo, pero cuando se mueve ocasiona una sensación extraña, incomodidad, y si la mamá está durmiendo, suele despertar por estos movimientos. Entonces hay quienes son sensibles y desarrollan insomnio, pero hay quienes también por el aumento del peso propio del embarazo roncan y tienen apnea asociada a ese momento. Hay quienes desarrollan hipertensión, se les sube la presión, hay quienes desarrollan problemas de diabetes solo asociados al embarazo, y todo esto, como el sueño, debe controlarse durante este periodo para evitar complicaciones, pero sí se vuelve a resetear ese reloj biológico con las indicaciones, con el manejo adecuado, siempre se vuelve a los niveles basales, a la expresión anterior del sueño. Doctor, nos piden a través del Twitter si podemos hablar un poco más, puede usted hablar un poco más sobre el medio ambiente y este ambiente propicio para el sueño. Sí, claro. Pues habemos todo tipo de personas y de reacciones en torno a una misma situación. Si hay ruido externo, habrá quienes lo escuchen, habrá quienes les moleste y a quienes no. Estamos en la Ciudad de México en una zona muy sísmica. Sí, claro. Puede temblar en la noche y algunos nos percatamos de que tembló y otros no nos damos cuenta. Recordemos que hay 4 etapas de sueño, las 2 primeras conforman el sueño ligero. Durante el sueño ligero percibimos lo que sucede a nuestro alrededor y lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. En el sueño profundo ya no percibimos los estímulos externos. Entonces, si hay algo que prolongue la duración del sueño ligero, que en condiciones normales dura el 60% de cada noche que dormimos, entonces eso va a dar la sensación de insomnio, por lo cual el modificar, controlar el ambiente ayuda mucho a controlar el insomnio.
Y hablábamos también del ambiente interno, en Sí. qué condiciones estamos durmiendo. La luz, el ruido, la incomodidad de la recámara, la superficie en la que dormimos, la ropa que utilizamos, la temporada del año, son factores que afectan el sueño de muchas personas, no de todas, y aquí hay una diferente respuesta en términos de sensibilidad a un mismo estímulo. Es la manera en que debemos estar atentos si el medio ambiente está modificando la expresión de nuestro sueño, si hay algún problema de sueño determinado genéticamente o adquirido, porque el entender esto nos da la pauta precisa para controlar el trastorno de sueño independientemente de cuál sea su manifestación. Doctor, le pregunto, el descanso, lo vimos, es importantísimo, tener un buen sueño es muy, muy importante. ¿Es fácil atender estos trastornos? ¿Se logra buen éxito? ¿Hay remedio, pues, para esto? Sí, claro. Lo importante es ser atendido por un profesional de la salud con entrenamiento en medicina del sueño. Es una subespecialidad que en nuestro país ya se está impartiendo desde hace algún tiempo. El problema es que en la medicina general y familiar no se tiene esta información, no se tiene un entrenamiento formal en trastornos de sueño. Claro. Pero tampoco lo tienen las especialidades como psiquiatría, neurología, trastornos respiratorios. Claro. Estos especialistas deben tomar una subespecialidad durante un año de un curso dirigido específicamente un entrenamiento a la detección y manejo de todos los trastornos de sueño. Entonces es en las clínicas de sueño en donde deben ser atendidos los problemas que ya intentaron ser resueltos sin éxito. Claro. Normalmente los inicios de un problema de insomnio, de hipersomnia pueden manejarse en el consultorio general, familiar, en alguna especialidad, Claro. pero cuando ya se vuelven crónicos es cuando deben ser atendidos en una clínica de sueño. Entonces, sí es fácil en ese sentido cuando se cuenta con la experiencia y el entrenamiento necesario para entender la expresión de todas las alteraciones del sueño, para entender cómo la genética puede estar modificando la expresión del sueño o cómo un trastorno de sueño puede modificar también y enfermar a una persona. Doctor, el acudir a una clínica, sobre todo en estas cuestiones del sueño, que no estamos muy dados a que nos atiendan eso, sí, a veces tarda. Sí. Y pasamos por remedios caseros, por el consejo del amigo, del familiar, en fin. ¿Se llega con oportunidad de la clínica del sueño? ¿Se atiende por un especialista con oportunidad o ya llegamos con casos fuertes, dramáticos? Bueno, hace algunos años solo pasaba esto último, las personas nos llegaban ya con una historia muy larga de un padecimiento de sueño y con muchos intentos o todo tipo de intentos por resolverlo. En la actualidad, gracias a estos intentos de difundir objetivamente y con responsabilidad social lo que implica dormir mal o la importancia de dormir bien, ahora ya hay gente que tiene conciencia de esto y nos llega en los estadios iniciales de cualquier trastorno de sueño, lo cual facilita la resolución del mismo en poco tiempo. Eso es muy importante porque antes tardábamos más tiempo en aquellas personas que nos llegaban dependientes de un medicamento, es decir, hay personas que han tomado durante años el mismo medicamento, le van aumentando la dosis. Y de una automedicación, que es peor todavía. Exactamente, y hay personas que también nos llegaban, pues que se quedaban dormidas en cualquier momento del día, los corrieron del trabajo, los corrieron de la escuela, su pareja no los soportaba por el ruido que hacían al dormir, por roncar mucho. Por supuesto. Personas que ya se accidentaron por quedarse dormidas al conducir o en el ejercicio de sus actividades, quienes les dio un infarto, un problema cerebral vascular como las embolias. Claro. Son personas que pasado el tiempo nos llegaban, ahora ya se están encaminando actividades de difusión que permiten prevenir o detener a tiempo estas alteraciones de sueño y evitar que lleguen a esas expresiones tan avanzadas, con altos riesgos para la salud de las personas y de quienes les rodean. Los costos de los trastornos de sueño pues son elevadísimos. Si no atendemos un trastorno de sueño, nos enfermamos más, llegamos tarde al trabajo, a la escuela, vamos más al médico, tenemos más incapacidades, retardos. Entonces, a todos nos cuesta más el desatender un trastorno de sueño, por lo que ahora esta prevención es importantísimo y a todos nos beneficia. Pues por si fuera poco, una razón más para atender el buen descanso y el buen dormir. Así es, por supuesto, dormimos para funcionar adecuadamente durante el día. La expresión de nuestro sueño está determinada genéticamente como muchas de las alteraciones del sueño. Si hay algo que altere el sueño, por supuesto que nos vamos a ver afectados durante el día, y si corregimos eso, o mejor aún, si prevenimos el desarrollo de cualquier alteración del sueño, pues nuestra expresión
durante el día nuestro estado físico general, mental, pues va a ser mucho más adecuado y seremos mejores individuos durante el día. Pues ahí lo tiene, la salud en el sueño es importantísima, el descanso es importante, hay que cuidar muchos factores y hay que acudir a los especialistas cuando sea necesario y no dejarlo pasar durante mucho tiempo. Doctor Reyes Haro Valencia, director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias y muchas gracias a todos por muy su agradecido atención. Y también gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo les recuerdo que estamos en www.unratitomás.com.mx, también en redes sociales, en Twitter, @unratitomas, facebook.com/unratitomas. Sigan nuestras transmisiones, soy Juan Carlos Barajas y nos vemos en otra ocasión.